buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 161. Chapter 161. Jackie entendió las buenas intenciones de Leo, pero meneó la cabeza en señal de negación. No, Leo, gracias, pero no puedo soportarlo. Sabía de los tratos de Leo con el padre y se dio cuenta de que no sería de mucha ayuda allí. ¿Cómo podía, en conciencia, simplemente acompañarlos y dividir las ganancias que nunca obtuvo? Consultor de seguridad. El producto era de padre. Anteriormente, cuando la pandilla de la Sexta Calle intentó algo turbio en Hayward, dejaron atrás una montaña de cadáveres, suficientes para ahuyentar a cualquier otro alborotador. Realmente no había necesidad de seguridad adicional. Jackie lo vio como lo que era. La forma en que Leo le daba dinero sin herir su orgullo, pero Jackie no era un cabeza dura que no lo viera. Claro, algo de dinero era fácil de tomar, pero si venía de un amigo de esa manera, se sentía mal. Tomar dinero por no hacer nada lo convertiría en un gorronero. Finalmente, Jackie dejó escapar un profundo suspiro. Lo siento, Leo. Tú, V y Lucky deberían irse. Tienes razón. Este trabajo es demasiado arriesgado y tienes un futuro brillante. No hay razón para involucrarse en esto. ¿Y tú qué, Jackie? Sigo apostando por esto, dijo. Quizás sea la oportunidad que el señor me dio. Si no la aprovecho, puede que nunca vuelva a tener otra oportunidad como esta. Hizo una pausa y añadió. Si somos amigos, por favor, no me convenzas de lo contrario. No sabía el valor exacto de un biochip que solo los ricos podían permitirse, pero sabía que las películas de alta gama sobre danza cerebral a veces recaudaban cientos de millones, incluso miles de millones. Un chip así debía de valer al menos eso, ¿no? Incluso si llegaba a los 1.000 millones, y Dexter le pagaba el 30%, eso significaría 300 millones, suficiente para que Misty y su madre tuvieran una buena vida. Jackie forzó una sonrisa. Oye, no te preocupes por mí. Sobreviví a todo el derramamiento de sangre en los Valentinos, así que este trabajo solo robar unas papas fritas debería estar bien. Arasaka es solo una pandilla más grande, ¿verdad? Leo y V intercambiaron una mirada. En sus ojos, vieron el mismo pensamiento. Leo llamó a Lucky, le explicó brevemente y también le pidió su opinión. Se volvió hacia Jackie. ¿Estás decidida? ¿No cambias de opinión? No. En ese caso, V y yo no intentaremos detenerte. Jackie no pudo ocultar un momento de decepción. Intentó actuar con naturalidad, aunque era dolorosamente evidente cómo se sentía en realidad. Bueno, supongo que iré a buscar a Dexter mientras esté en el bar. Quizás pueda conseguirle algunas bebidas gratis. ¿Se van a casa? Intentó sonar relajado, pues no quería que vieran sus sentimientos encontrados. Pero a Jackie se le daba fatal disimular sus emociones, lo que solo hacía que su forzada indiferencia resultara extrañamente encantadora. V dijo Leo, ¿no crees que es demasiado temprano para que nos vayamos? V asintió. Sí, demasiado pronto. Jackie parpadeó. Chicos, ¿qué haces aquí parado? Leo tiró de Jackie con una mano y de V con la otra. Dex volverá en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y cómo vas a conseguir bebidas gratis si se va? Vamos, vamos, go. Tomando la iniciativa, Leo suspiró para sus adentros. Incluso si él, V y Lucky se retiraban, Jackie estaba decidida a quedarse y perseguir ese gran trabajo. Leo no lo culpaba. Como dice la frase de El Gran Gatsby. Cuando quieras criticar a alguien, recuerda que no todos han tenido las mismas ventajas que tú. Jackie no era como él. No tenía otras maneras de ganar dinero, así que cuando se le presentó una oportunidad como esta, se negó a dejarla escapar.
Si Leo lo obligaba a irse, se arrepentiría el resto de su vida. Como Jackie quería intentarlo, Leo y V lo acompañarían. Y salieron justo a tiempo para ver a Dexter levantándose de una mesa cerca de la barra, una hazaña casi olímpica para alguien que pesa más de 150 kilos. Al ver al grupo de Leo, sonrió. Señor Leo, ¿ya han tomado una decisión? Sí, respondió Leo. Haremos el trabajo. Pero antes, Dexter, ¿te importaría invitarnos a una copa? Dexter abrió los brazos. ¿Por qué me importaría? Pide lo que quieras. Leo sonrió. Genial. Jackie, no te contengas. Jackie encontró un asiento en la barra. Ponme un tequila Old Fashioned, con un chorrito de cerveza y chile en polvo. Permaneció de pie junto a Leo y le hizo una señal al camarero. Un Honey Silverand para mí. Leo arqueó una ceja. ¿Qué demonios es eso? Respondió. Un plato especial local. Lleva el nombre de aquel rockero que se enfrentó a Arasaka hace décadas. Pero aquí en Afterlife, si mencionas a Honey Silverand, el camarero sabrá la receta que dejó. Jackie, de buen humor, golpeó la barra. Oye, Leo, ¿rompes la tradición solo por esta vez? Leo negó con la cabeza. Se giró hacia Claire, que estaba detrás de la barra. Una cola para mí, con hielo. Jackie gimió, levantando las manos. ¿En serio? ¿Eres alérgico a la diversión? Tras sus gafas de sol, los ojos de Dexter brillaron. El señor Leo no bebe, ¿eh? No me gusta el alcohol ni el tabaco. ¿Somos un verdadero santo? Para nada. Cada uno tiene sus gustos. Y después de una ronda de bebidas, regresaron a la suite privada y encontraron asientos nuevamente. De acuerdo, dijo Dexter. Ya que estás a bordo, continuemos. El flateat es clave para conseguir la reliquia, pero eso no es todo. Hay otro paso crucial. Se giró hacia Leo. Señor Leo, necesito que se reúna con nuestra clienta. Tiene toda la información sobre la reliquia. Y pidió específicamente verlo a usted, solo a usted. ¿Una mujer? Leo frunció el ceño. ¿Y cómo se llama? Evelyn Parker. ¿Te suena? En realidad sí. Dexter esbozó una sonrisa cómplice. Solo un poquito, ¿eh? Leo captó el subtexto. Dex, ¿a dónde quieres llegar? Nada. Solo que cuando Parker te mencionó, parecía bastante molesta, como una mujer abandonada. Dexter se quitó las gafas de sol. Disculpe mi franqueza, señor Leo. ¿No tendrá algún enredo con esta señora? Antes de que Leo pudiera responder, se oyó un crujido seco. Había apretado su vaso con demasiada fuerza sin darse cuenta, y se rompió en su mano, desparramándose fragmentos sobre la mesa. La sala se quedó en silencio por un instante. Todos se sobresaltaron ante el repentino ruido. «Te cortaste la mano», dijo Leo al ver la sangre. Tomó agua limpia y vendas. Se dio la vuelta, ocultando su mano herida. Leo le tendió la mano. «No seas cerca. Dame la mano». Dexter, a pesar de su tamaño, parecía inquieto. Había estado tan callada hasta ahora, como la sombra de Leo, y le había prestado poca atención. La mención de Evelyn Parker provocó una reacción desconcertante. ¿Será ahí? Dexter miró a y luego a Leo. No era raro que los compañeros de equipo se hicieran amigos después de afrontar el peligro juntos. Un caso del efecto puente colgante, quizás. Si hubiera sabido que y Leo eran pareja, jamás habría bromeado sobre Parker delante de ella. Sintiéndose incómodo, Dexter se aclaró la garganta. Vaya, señora tiene una garra increíble. Jackie soltó una risa nerviosa. Se quedó allí, con el rostro frío, mientras Leo le curaba la herida. Jackie se rascó la cabeza y cambió de tema. Oye, Dexter, tengo una pregunta. ¿Cuándo empezamos a hablar de lo que todos quieren saber? Chapter 162. Chapter 162. Dexter se reclinó en el sofá, con los brazos abiertos como un rey triunfante. El recorte para recién llegados sigue las reglas antiguas. Sin regateos. Te quedas con el 30%. El 30% era una suma considerable, pero incluso alguien tan desinformado sobre tecnología corporativa como Jackie intuía el colosal potencial de la reliquia. Incluso un pequeño porcentaje adicional podría arrasar con todos los demás proyectos. Jackie decidió tantear el terreno de todos modos. Si fracasaba, no perderían nada. Vamos, 30%. Protestó Jackie. En esta obra, cada actor asume riesgos, replicó Dexter.
Ese corte es justo lo que te mereces. Punto final. Mientras tanto, Leo seguía limpiando y vendando la mano de V, pero no se perdió ni una palabra de la negociación. Jackie insistió. Dexter, ¿nos das a los tres solo el 30%? Eso es el 10% cada uno, menos de lo que ganaríamos haciendo un trabajo más pequeño por nuestra cuenta. La razón por la que Jackie dijo 3 personas fue porque Leo ya había decidido que Lucky se mantendría alejada. Esta vez tratarían directamente con Arasaka, lo cual era demasiado peligroso para alguien en la lista de buscados de la corporación. Lucky lo entendía. Un paso en falso podía convertir una tarea difícil en una misión suicida. Preocupada o no, tenía que aguantar. Jackie siguió insistiendo. Oye, ¿quién te trajo el Flathead? ¿Quién va a reunirse con Parker porque no puedes conseguir la información tú mismo? Y al final, ¿quién se juega el cuello robándole el chip a Arasaka? Estarás aquí en Afterlife, con el aire acondicionado puesto, disfrutando de una buena bebida, mientras nosotros nos encargamos del peligro. ¿Y luego nos ofreces el 30%? Dexter no iba a ceder. ¿Quieres contarlo todo? Bien. ¿Quién está organizando tu transporte, Netruner de primera, y todo este asunto? ¿Aún quieres seguir, Chombata? Claramente se refería a T-Bug, una Netruner de élite cuya parte solía ser mayor que la de un mercenario estándar. Dexter presumiblemente planeaba darle una buena tajada, lo que dejaría solo un 10% para Leo, V y Jackie. Jackie frunció el ceño. ¿Y qué quieres decir exactamente con transporte? Usamos taxis de Lamain para entrar y salir, por supuesto. Además, un plan premium del equipo de trauma. Dexter de Sound solo trabaja con los mejores. Delamain y Platinum Care son la solución. Leo rió entre dientes. Puedes esperar con el Delamain y el Platino. Ya los tenemos. Dexter hizo una pausa. Disculpe. ¿Está bromeando, señor Leo? Leo lo miró a los ojos. Parece que estoy bromeando. Tengo una suscripción anual para todo mi equipo. Dexter parpadeó, sin saber qué decir. Y bueno, si no es un farol, lo subiré al 45%. Ese es el máximo. Los ojos de Jackie se iluminaron. 45, ¿eh? Eso sí que parece un sueldo de verdad. Dexter abrazó con fuerza el respaldo del sofá en una muestra de dominio. Hace tiempo que nadie me saca más dinero. Bien, señor Leo, ¿cuándo piensa tomar su taxi de Lamain para ver a la señora Parker? No te estoy apurando, añadió Dexter, pero ya sabes cómo es en nuestro trabajo. La velocidad lo es todo. Cuanto más nos demoremos, más posibilidades hay de problemas. Enfatizó con fuerza Taxi de Lamain, todavía con cierta sospecha. Leo solo sonrió y luego hizo una llamada justo delante de él. ¿De Lamain? Recógeme en Afterlife. Claro, señor Leo, respondió cortésmente. Voy para allá. Un minuto después, Dexter salió y vio con sus propios ojos cómo Leo, V y Jackie subían a un taxi de Lamain. Solo entonces lo creyó por completo. Dexter se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo el taxi de Lamain avanzaba suavemente por la calle y desaparecía en el tráfico de Night City. ¿Nivel platino? Se burló entre dientes. Ese tipo de suscripción no era algo con lo que la mayoría de los mercenarios ni siquiera soñaran. A menos que tuvieran respaldo corporativo o reservas de remolinos enterradas en algún lugar. ¿Y por qué demonios un tipo así sigue quitándome trabajos? Dexter entrecerró los ojos al ver las luces traseras mientras el taxi se metía en el tráfico. Si tuviera esa pasta, estaría bebiendo whisky en un ático, no arrastrándome por las alcantarillas robándole tiempo. No cuadraba. O Leo se aburría de ser rico, o tenía una razón para quedarse en el lodo. A Dexter no le gustaban las dudas en sus tratos, pero hasta ahora, Leo cumplía. Eso era suficiente. Por ahora. Y... El taxi atravesó la pequeña China, con los letreros de neón difuminándose. V permaneció en silencio, visiblemente deprimida. Leo la miró, preguntándose si aún estaría dándole vueltas a la mención de Evelyn Parker por parte de Dexter. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No. La respuesta fue breve, pero su expresión decía lo contrario. Leo se aventuró a adivinar. ¿Crees que he estado en contacto con Evelyn a tus espaldas? No es eso, ¿verdad? Recordó su encuentro anterior en el bar de Lixie, cuando Evelyn intentó engatusarlo delante de V y Lucky. Aunque él la había rechazado, pensó que quizá V seguía molesta por eso.
Ella volvió a negar con la cabeza. No, solo estoy enojada conmigo misma. Leo pareció sorprendido. ¿Enfadado contigo mismo? V suspiró. ¿No crees que Evelyn es genial disfrazándose? Como un pavo real abanicando sus plumas. Entonces mírame, señaló su atuendo con un suspiro. Una camiseta negra ajustada que le ceñía el pecho y unos pantalones cortos que dejaban poco a la imaginación. Su piel era pálida, de esas que resaltaban contra los asientos de cuero oscuro, con tatuajes que se extendían por sus brazos como una serpiente silenciosa. Sus piernas eran tonificadas y atléticas, y Leo no pudo evitar fijarse en cómo sus muslos gruesos llenaban el asiento a su lado. Para él, ella parecía increíble. Pero Upe solo parecía más desanimado. Leo tomó su mano sana y la agarró con suavidad. Creo que eres mucho más atractiva que Evelyn y definitivamente más carismática. V se sonrojó, pero lo miró de reojo. No digas eso solo para halagarme. Detesto los cumplidos vanos. No miento, dijo Leo, muy serio. Tienes esa mirada aguda, esa chispa en la mirada que ella no podría fingir ni en su mejor día. Y cuando las cosas se pongan feas, sé que me cubrirás las espaldas. ¿Evelyn? Se encogió de hombros. Probablemente me vendería por unos Louboutins. Eso provocó un bufido de V, aunque trató de ocultarlo detrás de su mano. Pero tiene esa, no sé, mística femenina, murmuró V, como si entrara en una habitación y todos olvidaran lo que estaban haciendo. Leo se acercó más, bajando un poco la voz. Quizás. Pero cuando entras en una habitación, la gente recuerda por qué apareció en primer lugar. Parpadeó. De hecho, es bastante suave. Leo sonrió con suficiencia. ¿Qué puedo decir? Sale cuando digo la verdad. Ella trazó un pequeño círculo en su palma con la punta de su dedo, sus ojos ahora más suaves. Di más. Me gusta oírlo. Muy bien. ¿Sabes cómo Watson supera a los demás distritos? Ella siguió el juego, arqueando una ceja. ¿Porque tiene tu tienda de fideos favorita? No, dijo. Porque hay menos rascacielos, para que el viento pueda soplar libremente y llevarte directo a mis brazos. Eso le valió una risita y una palmadita juguetona en el brazo. Uf, lo estabas haciendo muy bien. Oye, tengo que mantener viva mi racha de frases cursis. Mientras tanto, Jackie, sentada frente a ellos, les dirigió una mirada vacía y murmuró internamente. Oye, ¿debería estar aquí para esto? Y pronto llegaron al bar de Litchie. V y Jackie se quedaron en el taxi. Quiere verte, ¿verdad? Dijo V. No hace falta que la acompañemos. Leo asintió. De acuerdo. Iré solo. Afuera de Litchies, un mox con un moño harto lo saludó cálidamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Leo? ¿Te apetece un nuevo baile mental? Hoy no. Estoy aquí para encontrarme con alguien. Como quieras. Si cambias de opinión, avísale al camarero. Saludó con la mano y entró. Litchie seguía animada, con la música a todo volumen. Sin embargo, comparado con el Totentanz, el volumen aquí era mucho menos ensordecedor y la iluminación más agradable. Leo se dirigió al bar. Mateo. El camarero asintió. Buenas noches, Leo. ¿Te apetece algo? Cola helada, por favor. Mateo resopló. Esto es un bar, no un restaurante de comida rápida. Chapter 163. Chapter 163. Mateo se quedó sin palabras por un momento. Para él, ir a un bar y no pedir alcohol era como estar fuera del agua. Aún así, el Litchies Bar ofrecía más que solo alcohol, así que enseguida dejó la cola helada que Leo le había pedido. Leo dio un trago a la cola fría, sintiendo cómo su frescura se extendía por su garganta. Perfecto. Volvió a dejar el vaso en el mostrador. Busco a Evelyn. ¿Sabes dónde está? Ella está en el sótano con Judy. Gracias, Mateo. Leo buscó dinero, pero Mateo negó con la cabeza. No te molestes. Esto corre por mi cuenta. Después de lo que hiciste por Mox, una bebida gratis no es nada. Y el equipo de edición de Judy estaba en el sótano, una zona normalmente prohibida, pero Leo conocía bien a los Mox. Nadie intentó detenerlo mientras bajaba las escaleras. En cuanto se acercó a la puerta, oyó una acalorada discusión en el interior. Leo se detuvo, dudando si entrar ahora o esperar a que terminara. Pero antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió de golpe. Judy lo vio afuera. Se quedó paralizada y luego miró a Evelyn, sentada en una silla. Lentamente, los ojos de Judy se abrieron de par en par.
Así que eres el mercenario que contrató Evelyn y... Leo, hola. La expresión de Evelyn se iluminó con una sonrisa deslumbrante. Nos vamos, Judy. Leo vio a Judy, todavía furiosa como un gato con el pelo erizado. La miró y luego a Evelyn, que sonreía dulcemente. ¿A dónde te vas? Evelyn intentó rodearlo con el brazo, pero Leo retrocedió con calma, evitando el contacto. Su rostro se contrajo con un breve destello de incomodidad antes de disimularlo con una sonrisa sensual y practicada. No es conveniente hablar aquí abajo. Subamos a una cabina privada. Y subieron de nuevo a una pequeña cabina vacía. El proyector holográfico de la mesa mostraba una bailarina virtual, curvilínea y con poca ropa, balanceándose en el aire. Evelyn se sentó en el sofá en una pose sensualmente sugerente. Pasa, bromeó con su voz más gutural. No me hagas esperar. Leo cerró la puerta de la cabina tras él y se sentó deliberadamente en el sofá frente al de ella. Evelyn seguía luciendo un maquillaje recargado y un atuendo llamativo, un look que sin duda haría latir el corazón de la mayoría de los hombres. Por desgracia para ella, Leo no era como la mayoría de los hombres. No le gustaba Evelyn ni confiaba en ella, y su estilo no le convencía en absoluto, sobre todo porque sabía que sus intrigas eran más profundas que cualquier estafa. Evelyn hizo pucheros ante su distancia. ¿Por qué sentarse tan lejos? Tenemos cosas importantes que discutir. Esta cabina está insonorizada, pero no del todo. ¿No quieres que hablemos en privado? Se levantó y se acercó tambaleándose, sentándose en el mismo sofá, justo a su lado. Antes de que pudiera acercarse más, la puerta se abrió de golpe. Judy. Evelyn parecía genuinamente sorprendida. Judy entró furiosa como una adolescente enfadada, abriéndose paso entre Evelyn y Leo, y prácticamente empujándola a un lado. Evelyn frunció el ceño, mientras que Judy tenía la misma expresión irritada que había tenido abajo. Leo, al ver este pequeño drama, decidió no apresurarse a pedir información. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están peleando? Judy se giró y le lanzó a Leo una pregunta. Leo, ¿sabes siquiera por qué te contrató Evelyn? Para conseguir el biochip de Arasaka, respondió Leo claramente. Los ojos de Judy se abrieron aún más. ¿Sabes que es de Arasaka? ¿Y aún estás dispuesta a hacerlo? Resulta que la discusión a continuación surgió de una danza mental que Evelyn le había pedido a Judy que analizara. Una grabación de la suite del último piso de Konpeki Plaza, la suite personal de Yorinobu Arasaka, heredero de Arasaka. Al ver de qué se trataba, Judy entró en pánico. En su mente, solo un lunático se atrevería a planear robarle al príncipe de Arasaka. Le había reprendido a Evelyn, pero ésta se negó a ceder. Judy nunca imaginó que el mercenario que trajo era el mismísimo Leo, alguien a quien los Mox respetaban profundamente. Había subido corriendo las escaleras para intervenir, preocupada de que Leo pudiera caer en una trampa mortal sin darse cuenta. Y la impactó aún más saber que sí lo sabía. Simplemente no le importaba. Leo le dedicó a Judy una pequeña sonrisa. Todos dicen que Arasaka es demasiado grande para meterse con él, pero he decidido que me meteré con ellos de todos modos. Nada va a cambiar eso. Evelyn juntó las manos en señal de súplica. Vamos, Judy, no te preocupes. Conoces a Leo. Confías en él, ¿verdad? Si no puedes confiar en mí, confía en él. Se encargó de ese problema de Jotaro para los Mox sin que Garras de Tigre se diera cuenta. Con él a bordo, es la situación perfecta. La expresión de Leo se ensombreció momentáneamente. No le gustaba que Evelyn lo pusiera en una situación incómoda, elogiándolo como si fuera un escudo. Cuanto más lo levantara, más le dolería si todo se derrumbaba. Sin embargo, guardó silencio. Los ojos de Judy brillaron de vacilación. Y Evelyn, al verla vacilar, insistió. Llevas tiempo queriendo irte de Night City, ¿verdad? Después de este trabajo, tendrás suficientes remolinos para ir a donde quieras. Intentar ahorrar editando discos Blu-ray aquí en el sótano de Dixie nos llevaría una eternidad. Seamos sinceras. Eso le dio justo en el blanco a Judy. Hubo un tiempo en que tuvo esperanzas en Night City, pero la ciudad la había destrozado una y otra vez. Ahora solo quería irse, lo más lejos posible. Exhaló lentamente, con los ojos cerrados. Al abrirlos, miró a Evelyn con resignación. De acuerdo. Pero por Dios, Evelyn, nada de juegos esta vez. No intentes hacerte la lista a nuestras espaldas. Los labios de Evelyn se curvaron triunfalmente. Judy cedía.
se interpuso entre ellos, sintiéndose más como un tercero en discordia que nunca, mientras Evelyn volvía su atención a Leo. Él se levantó, con aspecto de estar listo para irse. Entonces supongo que no me necesitan aquí mientras ustedes dos resuelven sus problemas. Hola, guapo, dijo Evelyn con ojos brillantes. Ya terminamos. Hablemos de nosotros. Entre ellos, Judy se sentía incómoda. Había visto escenas así. Evelyn era experta seduciendo hombres, pero aún así se sentía incómoda. Leo ignoró el coqueteo de Evelyn y fue directo al grano. Primero, una pregunta. Dexter afirma que lo contactaste porque quieres la reliquia, ¿verdad? Milímetros ronroneó ella. ¿De verdad vale la pena el riesgo? O, dicho de otro modo, ¿de verdad se ganará lo suficiente como para justificar un duelo con Arasaka? Desde que el proyecto Relic se hizo público, los programas de televisión de toda la ciudad lo debatieron acaloradamente. La opinión pública estaba dividida. Chapter 164. Chapter 164. Era seguro que esta cosa pertenecía a los ricos. La gente común ni siquiera podía soñar con ella. Eso planteó una pregunta. ¿Por qué los ricos no compraban la versión genuina de Arasaka en lugar de recurrir a una falsificación sospechosa? ¿O significaba que la reliquia que Evelyn quería que robaran era diferente de los demás biochips que Arasaka planeaba vender a la élite? No se te escapa nada, Leo. Evelyn se echó el pelo detrás de la oreja. Lo más especial del chip que buscamos reside en los datos que contiene. ¿Datos? Ya veo, dijo Leo al comprender algo. Eso tenía sentido. La reliquia podía copiar la consciencia de una persona, almacenando ingentes cantidades de conocimiento y recuerdos. Si contenía la consciencia de un alto ejecutivo de Arasaka o de alguien importante, su valor sería inconmensurable. Con razón Evelyn se había esforzado tanto por conseguirla. De repente, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Leo. No me digas que esta reliquia contiene la conciencia de Saburo Arasaka. Saburo Arasaka fue el director ejecutivo de la corporación Arasaka y fundador del imperio Arasaka. Nacido en el siglo XX, ya tenía más de 100 años. Sus hijos rondaban los 70 u 80, pero gracias a las avanzadas capacidades médicas y tecnológicas de Arasaka, aparentaban unos 30. El propio Saburo, a pesar de tener más de 150 años, aparentaba tan solo 70 u 80. Si el chip contuviera la personalidad digital de Saburo Arasaka, entonces olvidémonos de la tecnología militar. Cualquiera, desde los líderes mundiales hasta el nuevo presidente de los Estados Unidos, pagaría cualquier precio para conseguirlo. Los ojos de Evelyn se abrieron aún más que los de Leo. Claro que no. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué datos contiene realmente la reliquia? Eso no es importante, respondió Evelyn, evitando su mirada. Leo soltó una risita fría. ¿Algo más valioso que la reliquia, y me dices que no es importante? Para que quede claro, Evelyn. Aunque nos conozcamos, eso es todo. Si no me dices la verdad, que Dexter busque a otro. Hay muchos mercenarios en esta ciudad que no dudarían en arriesgar sus vidas. Dicho esto, Leo se levantó para irse. Esta vez no estaba fanfarroneando. Si Evelyn se negaba a dar explicaciones, se marcharía de verdad. Este trabajo era peligroso. Si ella decidía seguirle el mismo juego de astucia a Faraday, entonces estaba acabado. Espera, dijo Evelyn, intentando detenerlo. No aminoró el paso hasta llegar a la puerta de la habitación privada. Solo entonces oyó la voz resignada de Evelyn a sus espaldas. Bien, Leo. Tú ganas. Te lo contaré todo. ¿Contento? Leo no se molestó en volver al sofá. Se quedó junto a la puerta. Estoy escuchando. Evelyn mordió el labio. De acuerdo, el chip contiene la identidad digital de Johnny Silverhand. ¿Johnny Silverhand? Leo frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, como algo que había oído de pasada. De repente, el recuerdo le asaltó con una lucidez. Johnny Silverhand. Rockero, líder de Samurai, un hombre encantador con grandes sueños, un rebelde idealista, enemigo acérrimo de las megacorporaciones. Décadas atrás, incluso detonó una bomba nuclear que destruyó la torre Arasaka. Después de esa noche, se desvaneció. Nadie encontró su cuerpo ni confirmó su muerte. Leo recordaba haber oído el nombre porque, incluso en 2077, Samurai aún tenía fans incondicionales que se negaban a aceptar música moderna, insistiendo en que solo sus canciones merecían ese nombre. Todo lo demás era basura.
También hubo un programa de televisión que entrevistó a exmiembros de Samurai décadas después de la separación de la banda. Leo había visto algunos episodios mientras cenaba. Pero aún así, ¿no murió Mano Plateada hace décadas? ¿Cómo es posible que su conciencia esté en una reliquia? Preguntó con incredulidad. ¿Podría Arasaka haber transferido la mente de Honji a una especie de prisión digital antes de morir? De ser cierto, significaría que, en el futuro, la gente común no solo sería explotada hasta la médula por los amos corporativos en vida, sino que sería esclavizada incluso después de morir. Eso fue horrible, incluso las 18 capas del infierno no eran tan aterradoras. No tengo ni idea, dijo Evelyn, con tono exasperado. No me mires así. De verdad que no lo sé. Leo la miró fijamente un buen rato y, al ver que no estaba fanfarroneando, asintió. De acuerdo, te creo, Evelyn. Evelyn suspiró aliviada. Gracias. Ahora, ¿podrías decirme dónde está el chip? No me digas que tenemos que colarnos en un laboratorio de Arasaka. No será necesario. El chip está en la suite del ático del Konpeki Plaza, el hotel de lujo junto al paseo marítimo de Arasaka. ¿Has estado allí antes? No. Leo negó con la cabeza. Una persona promedio no podía permitirse el lujo de vivir allí, pero él sí. Simplemente nunca se molestó en visitarlo, ni una sola vez durante sus 6 meses en Night City. No sabía exactamente por qué. El tono de Evelyn se tornó un poco petulante. Qué lástima. Su sashimi es increíble. En cuanto terminemos este trabajo, tendrás más dinero del que podrías gastar. Podrías quedarte en Konpeki Plaza todas las noches si quisieras. Leo descartó la idea con un gesto. No necesito que me cuentes fantasías. Sigamos con el tema. ¿Dónde está exactamente esa reliquia en la plaza Konpeki? Está en la suite del ático propiedad de Yorinobu Arasaka. La llegada de Yorinobu a Night City no le sorprendió a Leo. Había llegado hacía tiempo y las calles estaban llenas de rumores sobre él. La gente chismeaba sin parar, pero Yorinobu no se comportaba como un niño mimado. No causaba problemas en la ciudad ni acosaba a ninguna mujer. Qué raro. Ese niño rico no se parecía en nada a otros herederos adinerados. Desde su llegada, Yorinobu pasó la mayor parte del tiempo encerrado en la plaza Konpeki. Lo que desconcertaba a Leo era cómo Evelyn sabía con certeza que la reliquia estaba en la suite de Yorinobu. ¿Estás seguro? Absolutamente, dijo Evelyn. Estoy completamente segura. Escucha, Evelyn, hay cosas sobre las que puedes bromear y otras no. Necesito pruebas. Evelyn miró a Judy. Judy sacó un pequeño chip de danza cerebral, se acercó y se lo entregó a Leo. Toma. Leo lo aceptó, pero no se lo metió en las gafas tácticas de inmediato. En cambio, miró a Evelyn. ¿Qué es esto? Una danza mental que grabé en la suite de Yorinobu Arasaka. Muestra dónde escondió el chip, así como los sistemas de alarma y vigilancia de la habitación. Judy ya lo editó, así que véanlo y lo comprobarán ustedes mismos. Leo no pudo ocultar su sorpresa. No era un experto, pero sabía algo de danzas cerebrales. Había que estar presente para grabar una, como si se grabara un vídeo con un teléfono. Eso significaba que Evelyn había entrado físicamente en la suite de Yorinobu. ¿Cómo lo había hecho? Evelyn continuó. No te equivoques. No soy amiga de Yorinobu. Soy una don nadie en Night City. ¿Cómo podría estar a su nivel? Fue un acuerdo privado, nada más. ¿Un acuerdo privado? Leo lo entendió. Trabajo por horas, ¿no? Sinceramente, desde el primer momento en que vio a Evelyn, supuso que ejercía una profesión especial. Puede que no le gustara, pero tampoco la menospreciaba. Si era su decisión, ¿quién era él para juzgarla? Ella no robaba ni robaba a nadie. Leo insertó el chip de danza cerebral de Judy en sus gafas tácticas. La pantalla parpadeó y se sumergió en la grabación. Chapter 165. Chapter 165. Normalmente, una danza mental te colocaba en el punto de vista del grabador, es decir, en primera persona. Sin embargo, Judy tuvo especial cuidado con esta danza mental en particular, permitiendo que Leo viera toda la grabación en tercera persona. La suite del ático de Yorinobu Arasaka era tan opulenta como cabría esperar. Leo se concentró en los diversos sistemas de seguridad y alarma de la habitación, incluyendo una torreta oculta en el techo. El objetivo principal de la misión, la reliquia, estaba guardado en una caja fuerte bajo el suelo, cerca del ventanal. Judy incluso había destacado el interruptor para abrir la caja fuerte, ubicado en la mesita de noche junto a la cama de Yorinobu.
Solo duró unos minutos, pero la danza cerebral contenía una enorme cantidad de información. Sin duda, poseerla aumentaría considerablemente las probabilidades de éxito de su misión. Si hubieran entrado a ciegas, los sensores los habrían detectado, activando la alarma incluso sin guardias presentes. Leo salió del baile cerebral y encontró a Evelyn y Judy observándolo. ¿Y bien?, preguntó Evelyn. Esta danza mental debería ayudar bastante a tu equipo, ¿verdad? Definitivamente elimina muchos problemas, admitió Leo. Entrar al hotel y desactivar las alarmas requeriría tiempo y planificación, pero personas como Yorinobu Arasaka solían contar con sus propios escuadrones de defensa. Dado que Yorinobu se alojaba en el Compaq Plaza, era lógico suponer que todo, desde el ático hasta abajo, estaba designado como zona de seguridad. Ni siquiera los huéspedes del hotel tendrían permitido acercarse. Si Leo hubiera sido el jefe de seguridad, habría hecho lo mismo, quizá incluso habría pedido refuerzos de la Torre Arasaka. Las fuerzas de operaciones especiales de Arasaka gozaban de reputación mundial. Muchas corporaciones e individuos las contrataban para protegerse de amenazas mortales o salvaguardar bienes invaluables. Pero si algo afectaba los intereses de Arasaka, esas fuerzas priorizarían la defensa de la corporación, no del cliente. Su código de Bushido exigía lealtad a sus comandantes, incluso a costa de sus propias vidas. A Leo no le habría sorprendido en absoluto que Yorinobu, como heredero de Arasaka, tuviera el lugar abarrotado de ellos. Evelyn, sin embargo, parecía indiferente. No te preocupes por eso. No tiene guardaespaldas. Los disolvió hace tiempo. Leo frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Incluso alguien como Meredith Stout, gerente corporativa de nivel medio, viajaría con 2 agentes de seguridad de alto nivel. Entonces, ¿por qué, precisamente Yorinobu Arasaka, despediría a todo su equipo de seguridad? Sabes de la recopilación de información de Arasaka, ¿verdad? Si estornudas en Night City, lo oyen en Tokio. Yorinobu cree que todos sus guardaespaldas son solo ojos que su padre le puso encima. Leo suspiró, comprendiendo. Sabía que en Japón, la dinámica padre-hijo en familias poderosas podía ser y complicada. Tenía sentido que Saburo Arasaka vigilara a sus hijos. Entonces, ¿por qué lleva Yorinobu la reliquia consigo? ¿Qué está planeando? ¿No le preocupa perder algo tan valioso? Lo robó de un laboratorio de Arasaka. Planea vendérselo a Netwatch, dijo Evelyn. ¿Por qué? Es el heredero de Arasaka, ¿verdad? Una vez que Saburo desaparezca, ¿no sería suyo todo el imperio de Arasaka? ¿Por qué hacer esto? Evelyn soltó un bufido burlón. Ahora mismo no es más que una figura decorativa. Desobedeció a su padre hace siglos, y hace tiempo que perdió su favor. Leo frunció el ceño. Arasaka, una de las corporaciones más grandes de Night City, siempre era objeto de rumores. Saburo Arasaka tenía 3 hijos y una nieta. Kei Arasaka, quien había sido el heredero favorito de Saburo pero falleció hace algún tiempo. Yorinobu Arasaka, Hanako Arasaka, y Michiko Arasaka, la hija de Kei. La familia Arasaka era un ejemplo clásico de conglomerado japonés, y el propio Japón a menudo ocultaba una sociedad feudal bajo su fachada moderna. Tradiciones arraigadas, como la preferencia por los herederos varones, aún persistían. Si Saburo Arasaka no hubiera sido tan terco y tradicional, podría haberle cedido la empresa a Hanako cuando Yorinobu huyó para unirse a los Dragones de Acero. Pero tras el regreso de Yorinobu, Saburo le permitió conservar su puesto. Sin embargo, a juzgar por el tono de Evelyn, Yorinobu había vuelto a provocar a su padre después de regresar, y Saburo lo había despojado de su poder. ¿Qué hizo exactamente?, preguntó Leo. Evelyn recordaba esos momentos de tranquilidad después de todo, cuando Yorinobu se sentaba al borde de la cama, fumando un cigarrillo y hablando de su pasado. Quería nacionalizar Arasaka. Ya había contactado con algunos funcionarios del gobierno al respecto. En cuanto su padre muriera, planeaba entregar todos los bienes de Arasaka al Estado. Pero el plan se filtró, continuó. Saburo se enteró, y con solo unas llamadas, todos esos políticos reformistas de los ministerios centrales se suicidaron o desaparecieron en circunstancias sospechosas. Después de eso, Yorinobu fue completamente amordazado. Si muestra algún indicio de deslealtad ahora, está acabado. Leo se tomó un momento para asimilar lo que ella había dicho. ¿Planeaba nacionalizar Arasaka? ¿Y no se dio cuenta de que si lo lograba, no le quedaría nada? Evelyn se encogió de hombros. No lo sé. La gente que nace con una cuchara de diamante piensa diferente.
Has oído el cuento de la azada dorada del emperador, ¿verdad? Se refería al cuento en el que dos granjeros pobres imaginaban una vida lujosa para un emperador, pero su propia perspectiva limitada los llevó a creer que el emperador simplemente usaba una azada dorada en los campos, pasando por alto por completo que un emperador no necesitaba cultivar en absoluto. Según Evelyn, la mejor jugada de Yorinobu habría sido actuar con docilidad y obediencia, haciendo lo suficiente para recuperar la confianza de Saburo. En cambio, robó la reliquia y planeó venderla. Leo frunció el ceño. Se llevó el chip. ¿No se da cuenta de que está condenado si Saburo se entera? Evelyn no parecía preocupada. ¿Quién sabe? Quizás crea que es infalible y crea que nadie se dará cuenta. Y aunque lo hagan, es su problema, no el nuestro. Ya sea que la reliquia contenga la consciencia de Mano de Plata o la de alguien más, esa cosa nos hará inmensamente ricos, empujándonos directamente a la alta sociedad. Piénsalo, Leo. Después de este trabajo, podrías vivir en Nortoak, beber el mejor champán y vino, conducir los coches más ostentosos, tener a todas las mujeres que quieras, todo lo que siempre has soñado. Si te apetece disfrutar de un sashimi de primera, podrías subirte a un avión a Japón, comer y volver enseguida. Leo la despidió con un gesto antes de que se dejara llevar. Bueno, ya basta de exageraciones. Deberías preocuparte más por ti misma. Evelyn parecía desconcertada. ¿De qué hay que preocuparse? Una vez que Yorinobu se dé cuenta de que el chip ha desaparecido, ¿no sospechará de ti? Evelyn simplemente sonrió. No parecía asustada en absoluto. Ya te lo dije. Planeaba vendérselo a Netwatch. No tiene motivos para perseguirme. Y no tiene ni idea de que tengo en la mira la reliquia. Además, si Arasaka inicia una investigación, empezarán por los peces gordos, no por mí. Leo no pudo evitar un seco recordatorio. Te equivocas, Evelyn. No entiendes cómo las corporaciones como Arasaka manejan las cosas. Cuando algo explota, no empiezan desde arriba. Van tras los que se acercaron demasiado sin protección real. Sobre todo alguien como tú, que se intimidó con Yorinobu sin rango ni respaldo. Evelyn no parecía inmutarse. ¿Tienes miedo ahora? Alto riesgo, alta recompensa. Los datos de este chip valen una fortuna, por eso pueden hacernos ricos más allá de nuestros sueños más locos. Ya lo he planeado todo para ti. Solo tienes que entrar a escondidas, coger el chip, salir y dármelo. Es facilísimo. No te preocupes por Arasaka. Lo más probable es que ni siquiera se den cuenta, y si lo hacen, para cuando se den cuenta, nos habremos ido. Arasaka es enorme, pero el mundo es más grande. No pueden controlarlo todo. Hablaron un rato más, pero quedó claro que Evelyn no tenía más información que dar. Leo se levantó para irse. Te acompañaré afuera, dijo Evelyn, siguiéndolo fuera de la habitación privada. Se dirigieron a la abarrotada pista de baile, donde la música y las conversaciones inundaban el ambiente. De repente, Evelyn agarró a Leo, abrió una puerta a un lado de la pista y lo condujo de izquierda a derecha por un corto pasillo antes de meterse en un almacén. Empujó a Leo primero y luego cerró la puerta tras ellos, apoyándose en ella. Leo arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no pudiste decir en la cabina? Evelyn se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Hay cosas que es mejor no decir delante de Judy. Leo se cruzó de brazos. De acuerdo. Habla. Evelyn lo miró fijamente. No me des la danza cerebral que te dio Judy. Leo parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Evelyn entreabrió los labios. Sé que tienes un equipo pequeño. Tú y quien sea, soy yo quien publica esta oferta, tú quien la hace, así que ¿dónde encaja Dexter? No lo necesitamos. Podemos prescindir de él. Leo entrecerró los ojos. Ya sabía que Evelyn tenía el descaro, pero esto era más imprudente de lo que esperaba. Bajando la voz, siseó. ¿Estás loco? Esto es básicamente un suicidio. Así como un intermediario sospechoso sería vetado por todos los mercenarios, un intermediario que traicionara a un intermediario sería excluido por todos los intermediarios. Este trabajo podría fracasar, o el chip podría venderse por menos de lo esperado. Sin embargo, allí estaba Evelyn, quemando sus naves antes de que les pagaran. Fue una locura. Chapter 166. Chapter 166. Leo no creía que Dexter fuera un buen tipo, pero a veces lo fundamental importaba, a menos que Dexter resultara ser un canalla como Faraday. Además, si querían deshacerse de Dexter, tenían que gestionar las consecuencias adecuadamente.
En este caso, la repercusión significaba asegurar que Dexter no tuviera forma de ir tras ellos. De lo contrario, con la mentalidad actual de Evelyn, las cosas solo podían acabar mal. Evelyn levantó 5 dedos. Puedo darte el 50%. Es dinero más que suficiente para que dejes Night City y empieces una nueva vida en otro lugar. Leo no se negó rotundamente. Decidió apaciguar a Evelyn primero. Tendré que pensarlo. Le preocupaba que si la rechazaba con demasiada dureza, quién sabía qué podría hacer ella a continuación. Evelyn asintió, luego abrió la puerta del almacén y le hizo un gesto para que se fuera. Está bien. Tienes mi número. Llámame cuando te decidas. Y Leo salió del bar de Lipsy y regresó al taxi de Lyman. Está bien, vamos a recoger a Lucky. Después de que Lucky se uniera a ellos en el coche, Leo les contó a todos la información que obtuvo de Evelyn, incluyendo su plan para eliminar a Dexter. Jackie y Lucky eran personas en quienes confiaba. No tenía por qué ocultarles nada. En cuanto Jackie se enteró de que se desharían de Dexter, fue como si le hubieran echado un balde de agua fría. Se quedó paralizado. Y Lucky guardaron silencio, pensándolo. Incluso Jackie, que quería desesperadamente hacerse rico, no pudo evitar cuestionar la propuesta de Evelyn. ¿No es eso ir demasiado lejos? Jackie era de Night City. Esta ciudad era su hogar. Solo quería ganar suficiente dinero para irse de Ewood y comprar una casa en North Oak Charterick para él, Misty y los hijos que pudieran tener en el futuro. Si traicionaban a Dexter, tendría que irse de la ciudad. Evelyn podía hacerlo sin pensarlo 2 veces, pero él no. Después de todo, su madre, Mama Welles, también vivía aquí en Night City. Que estaba perdido en sus pensamientos, finalmente habló con un tono mesurado. Incluso desde un punto de vista puramente práctico, creo que deberíamos evitar faltar a nuestra palabra. Sin mencionar que Jackie tiene muchos lazos aquí. No son fáciles de cortar. Y no olvidemos que ni siquiera sabemos si esta reliquia realmente vale tanto. ¿Podría Evelyn venderla por una fortuna? No tenemos ni idea. No deberíamos considerar solo los mejores escenarios e ignorar los peores resultados. Tomemos como ejemplo a alguien como el gran maestro sabio Ram. Incluso después de considerar todas las posibilidades, al final fracasó. Si esta reliquia no nos da el gran sueldo que esperamos, y ya hemos ofendido a nuestro intermediario en el proceso, estaremos en problemas. Leo asintió. La línea de pensamiento de V coincidía con la suya. La reputación era muy importante para los mercenarios. Claro, sonaba ridículo en una ciudad tan corrupta como Night City, pero cuanto más se desmoronaba la moral, más crucial se volvía una buena reputación. No podían ser los primeros en traicionar a Dexter a menos que él los traicionara. Además, algo en Evelyn Parker le parecía poco fiable a Leo. Ella fue quien acudió a Dexter, pero ahora, antes de terminar el trabajo, ya quería echarlo y reducir la comisión. Eso, junto con otro problema fundamental. Una vez que consiguieran el chip y se lo entregaran, ¿cómo podían estar seguros de que no los dejaría fuera también? Les prometía un enorme 50%. Si de verdad no le importara el dinero, no se arriesgaría a la ira de Arasaka. Porque Evelyn ya había demostrado que podía ignorar las reglas de la calle, ¿cómo podían confiar en que ella dividiría una suma tan grande honestamente? Tras un breve debate, el grupo decidió ignorar la idea de Evelyn. Jackie dudó un momento. ¿Deberíamos decirle a Dexter? Leo negó con la cabeza. Mejor no. ¿Quién sabe cuántas complicaciones nuevas podrían surgir si lo hacemos? Ni Evelyn ni Dexter son ingenuos. Será mejor que nos mantengamos al margen. Bien. Tengo esta grabación de danza cerebral. ¿Por qué no la vemos todos primero y luego se la paso a Dexter? Y media hora después, Jackie se quitó las gafas tácticas con expresión atónita. De ninguna manera. El guardaespaldas de Yorinobu Arasaka es ese tipo legendario, Adam Smasher. Leo asintió. Lo había notado en el bar de Lipsy cuando vio por primera vez la danza cerebral. Adam Smasher era una leyenda de la misma época que Johnny Silverhand, Morgan Blackand y Andrew Wayland. La diferencia era que solo Smasher seguía con vida. Morgan Blackand y los demás dejaron historias, pero la sola mención del nombre de Smasher infundía miedo y pavor. Había matado a cientos de personas, quizá incluso a 1000. Johnny Silverhand había muerto a manos suyas. Era la única leyenda viva de Night City. Pero en realidad no es un gran problema, dijo Leo. Smasher es básicamente el guardaespaldas de Yorinobu. Nunca se separa de él.
Mientras nos colemos en la suite del ático cuando Yorinobu no esté, no deberíamos encontrarnos con Smasher. Hakiel lo pensó y comprendió que tenía sentido. Estaban allí para agarrar algo, no para pelear. Si eran lo suficientemente cuidadosos y evitaban activar las alarmas, ¿cómo sabría Smasher que habían estado allí? Afinaron algunos detalles más hasta que nadie tuvo nada más que añadir. Entonces Leo le pidió a Delamain que los llevara al más allá. Entró solo y le entregó el chip de danza cerebral a Dexter. Dexter dijo que le haría buen uso de la información y que Ide haría un plan junto con T-Bug. Leo solo tenía que esperar su orden. ¿Y? Después de dejar el stand de Dexter, Leo frunció el ceño, no porque temiera las represalias de Arasaka, sino porque tenía algo más en mente. Sus propias habilidades. Según la ley de Murphy, todo lo que podía salir mal, salía mal. Claro, su plan consistía en atacar la suite mientras Smasher no estuviera, pero los planes podían desmoronarse. La idea de encontrarse con Adam Smasher le revolvía el estómago a Leo. Recordó todo lo que sabía del hombre. Adam Smasher había empezado como un matón de poca monta en Nueva York. Tras la aniquilación de su banda, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió unos años, pero fue dado de baja por mala conducta y terminó trabajando como sicario en Nueva York. Ese trabajo le venía bien. Era desquiciado y brutal, lo que le ayudó a acumular un buen sueldo en armas, equipo, drogas y encuentros casuales. Finalmente, como todos en ese oficio, aceptó un trabajo que lo condenó. Unos cuantos cohetes lo convirtieron en un montón de carne destrozada. Debería haber muerto, pero logró aferrarse a la vida. Sus compañeros recogieron lo que quedaba de él, lo metieron en una bolsa y lo llevaron de vuelta a Nueva York. Entonces Arasaka le hizo una oferta irresistible. O sufrir una conversión cibernética casi total y trabajar para la compañía hasta el fin del mundo, o morir. Naturalmente, Smasher eligió la primera opción. Durante los siguientes 7 años, el recién renacido Adam Smasher se hizo un nombre en la costa este. Su conversión de cuerpo completo le otorgó mucho más poder que cualquier mercenario cyborg típico. Armado con hardware y mantenimiento Arasaka de primera calidad, además de su propia personalidad despiadada y sanguinaria, y una voluntad de hierro, logró evitar la ciberpsicosis. Cualquier otra persona con tantos implantes se habría vuelto loca hacía mucho tiempo, pero Smasher no había dado la menor señal de perder la razón. Después de su renacimiento, Smasher nunca rechazó un trabajo, siempre que no fuera una misión suicida obvia o una trampa dirigida a él. Chapter 167. Chapter 167. Tenía una regla para aceptar trabajos. Debía poder causar destrucción a voluntad y matar a quien quisiera. Esos 7 años fueron el último acto de misericordia de Arasaka y la última muestra de libertad de Adam Smasher. Los buenos tiempos nunca duraban mucho. Cuando estalló la Cuarta Guerra Corporativa, Arasaka convocó a Smasher de vuelta. Después de eso, nunca regresó al trabajo mercenario y se dedicó por completo a servir a Arasaka. Todos los reparadores de datos que tenían sobre él confirmaron la misma historia. La gente aún discutía sobre la verdadera fuerza de Adam Smasher. Durante la Cuarta Guerra Corporativa, Honmi Silverhand formó un equipo de asalto para asaltar la Torre Arasaka. Se toparon con Adam Smasher y fueron aniquilados, y Honmi perdió la vida a manos de Smasher. Esto demostró que Smasher superaba a Honmi en fuerza de combate. Algunos podrían asumir que era normal que Honmi, un rockero, perdiera una pelea contra un soldado como Smasher, pero no era del todo cierto. Honmi había servido en el ejército antes de lanzar su carrera musical y había luchado en el conflicto centroamericano. Ni siquiera las fuerzas de seguridad de la Torre Arasaka pudieron impedir que él y su equipo entraran por la fuerza y colocaran un artefacto nuclear. Solo fracasaron porque llegó Smasher. Si solo hubieran sido los guardias, Honmi habría triunfado. Ahora que se confirmó que Smasher estaría en Compeki Plaza, no tuvieron más opción que prepararse para un posible enfrentamiento con él. Alguien del nivel de Smasher sin duda tiene un Sandevistan, y apuesto a que maneja un prototipo secreto de Arasaka que supera a cualquier cosa del mercado, pensó Leo. Con mi talento. Tiempo cero, quizá podría encargarme a esa parte. El verdadero problema sería su fuerza bruta, velocidad y resistencia, por no hablar de todas las armas avanzadas que lleva incorporadas. Según la información de todos los reparadores, todo el cuerpo de Smasher estaba cibernético excepto el cerebro, por lo que su fuerza, velocidad y resistencia superan por completo las de un humano. Incluso con brazos de gorila, nadie podía igualar su fuerza.
Tengo el nivel de fuerza 9 y los protectores de brazos potenciados que construí, pero compararme con Smasher es una incógnita. Mi traje de combate antibalas personalizado puede reducir el impacto de los disparos, pero no es muy efectivo contra los ataques cuerpo a cuerpo. Y con ese nivel de aumento, incluso un puñetazo de Smasher sin arma podría impactar como un camión a toda velocidad. Además, la plaza Konpeki probablemente tenga al menos 100 guardias fuertemente armados. Si piden refuerzos, el equipo especial de respuesta rápida de Arasaka podría llegar desde la torre Arasaka en unos 3 minutos. Si terminamos luchando contra Smasher y no podemos derrotarlo rápidamente, acabaremos como Hon y Silverhand. Quizás peor. Arasaka posee tecnología reliquia, lo que significa que deben tener una celda digital para almas. La verdadera pesadilla sería morir y seguir sin escapar de la servidumbre corporativa. Leo comprendía el poder de Arasaka, así que no tenía intención de dejar que Haki entrara sola. No se le ocurría ningún plan sólido en ese momento. Al pasar junto a la barra, echó un vistazo al reservado de Rogue y activó el modo de escaneo de sus gafas tácticas. Dentro, escuchó la voz irritada de Rogue alta y clara. «Wakako, ¿te has vuelto loca? ¿Debería llamar a un médico? ¿Sabes que no soporto a Ken, y aún así lo dejas quedarse en tu salón de pachinko? No te hagas el tonto. Sé que Ken ha vuelto a Night City, y mi gente lo vio entrar en tu salón. Ahora ha desaparecido. Si no lo escondiste tú, ¿quién lo hizo? Está bien. Ya veremos». Leo se rascó la cabeza. Parecía que Rogue y Wakako Okada estaban en medio de algo desagradable. Tras pensarlo un momento, decidió dirigirse al reservado de Rogue. Como de costumbre, Crispin Weyland, su mercenario personal, montaba guardia afuera. Cuando Crispin vio a Leo, lo saludó cálidamente. «Hey». Leo notó que Crispin aún llevaba los protectores de brazos eléctricos que había fabricado. Se acercó y los palmeó. «¿Cómo te están yendo?» «Genial», dijo Crispin, lanzando algunos golpes juguetones al aire. La voz de Rogue vino desde adentro. «¿Eres tú, chico? Entra». Al oír lo molesto que parecía su jefe, Crispin dejó de bromear de inmediato. Leo entró en la cabina y se sentó en el sofá frente a Rogue. «¿Necesitas que te traiga algo otra vez?» «Sí», respondió Leo sin rodeos. «Está bien. Tienes dinero, así que dime, ¿cuánto es?» Rogue nunca entendió del todo a Leo. A diferencia de la mayoría de los mercenarios que sobrevivían en Night City, él ganaba lo suficiente de sus negocios con padre para vivir cómodamente, pero aún así aceptaba trabajos peligrosos. Rogue no tenía ni idea de por qué, pero sabía que Leo podía pagar, y eso le bastaba. Tomó un vaso de tequila y dio un sorbo. «Necesito una armadura potenciada». PFFFT, Rogue escupió el tequila por toda la mesa. Incluso ella, normalmente tranquila y serena, parecía atónita. ¿En serio? Completamente. Se frotó las sienes con un suspiro de impotencia. ¿De verdad no tienes ni idea? ¿Sabes lo raro que es ese material? Solo Kantao, Arasaka y Militech tienen la tecnología para fabricar armaduras servomotoras, y es ultra secreto. Además, tener la tecnología no significa que puedan producirla en masa. Ninguna de estas 3 corporaciones ha equipado aún a sus propias fuerzas de seguridad de Night City con servoarmadura. Eso debería indicarte algo. Era la primera vez que Leo escuchaba a Rogue enfatizar con tanta insistencia lo difícil que era algo. «Vamos, eres Rogue. ¿De verdad hay algo en Night City que no puedas conseguir?» Ella se echó a reír. «No me tratas como a una solucionadora. Me tratas como a una diosa que concede milagros. Lo siento, chaval. Aunque tuviera esa armadura, no me atrevería a vendértela. El calor sería demasiado intenso. Cada traje a esas 3 compañías tiene un aspecto distintivo y se identificaría en cuanto lo mostrarás». Parecía que su intento de atajo no había llevado a ninguna parte. Leo se encogió de hombros. «Está bien, vale la pena intentarlo de todos modos. En 2077, la humanidad había descifrado el código de la servoarmadura. Pero por razones como la baja tasa de rendimiento, la producción limitada y los altos costos de producción, ninguna de las principales empresas de Night City había equipado su seguridad con ella. Aún así, cada megacorporación contaba con un pequeño equipo de élite que la utilizaba. En tan poco tiempo, la única forma en que Leo podía pensar en fortalecerse lo suficiente para enfrentarse a Adam Smasher era conseguir una armadura potenciada. Si ni siquiera Rogue podía hacerlo, tendría que olvidarlo.
Ahora Rogue tenía su propia pregunta. Niño, ¿para qué necesitas una armadura servoaccionada? Las balas normales no pueden atravesar ese traje de combate especial que llevas puesto, ¿verdad? Rogue era más lista que la mayoría. Aunque había dejado su trabajo de mercenaria para dedicarse a la reparación hacía años, aún dedicaba unos días a la semana a entrenar como antes. Su buen ojo le indicó que el traje de combate blanco estilo gabardina que Leo llevaba no era de ninguna marca ni corporación. Eso significaba que solo había una posibilidad. Leo lo había hecho él mismo. Ella ya sabía de su pequeña colaboración con el padre y sospechaba que fabricar armas no era su única especialidad. Leo no se molestó en explicar demasiado. Se levantó, listo para irse. Espera, ¿has oído el nombre Estella antes? Preguntó Rogue justo cuando estaba a punto de salir. Leo hizo una pausa. ¿Estella? ¿Te suena? Estella también era una leyenda en Night City, aunque diferente de figuras como Holm y Silverhand, Morgan Blackand o Andrew Wayland. Estos íconos alcanzaron la fama en su juventud, pero el ascenso de Estella llegó mucho más tarde, alrededor de los 50. En una época en la que la medicina de vanguardia podía hacer que alguien de 80 años luciera la mitad de su edad, eso no debería haber sido tan inusual, pero Estella provenía de la calle, donde la gente no tenía acceso a ese nivel de atención. Era único. A pesar de ser una leyenda, el nombre de Estella no estaba a la altura de gigantes como Holm o Morgan. En parte, se debía a que Holm y Morgan eran famosos en otros ámbitos. Holm con su banda Samurai, Morgan con clásicos como The Solos Manual, que todo aspirante a solista había leído. La otra razón era que el ascenso y la caída de Estella se produjeron en tan solo una semana. Pasó como un meteoro, y casi nadie recordaba ya su nombre. Ni siquiera visitó el más allá, así que allí no había ninguna bebida con su nombre. ¿Tiene esto algo que ver con lo que acabamos de hablar? Preguntó Leo. Sabía que Rogue odiaba las conversaciones sin sentido. Chapter 168. Chapter 168. A Leo no le gustaba hacer preguntas estúpidas. Si Rogue mencionó el nombre de Estella por su cuenta, debía tener una razón. El último trabajo de Estella antes de morir fue uno asignado por Faraday, comenzó Rogue. Un científico desertó de Militech para unirse a Techtronica. Su gente planeaba sacarlo de Night City a Moscú. Faraday, contratado por Militech, ordenó al equipo de Estella que interceptara el convoy de Techtronica y matara al desertor. La alta tecnología soviética, Techtronica, era una corporación gigante de la URSS. Puede que no estuviera al nivel de Kantao, Arasaka o Militech, pero Leo estaba seguro de haber oído hablar de sus armas. Una se llamaba SPT-32 Grad, cuya versión mejorada era la Overture. Otra era la RT-46 Burya, cuya versión mejorada era el martillo del camarada, un arma de gran potencia. Leo pensó un momento. Estella fracasó. Rogue negó con la cabeza. No, lo logró, pero justo después, él y sus camaradas fueron rodeados por refuerzos de Techtronica y fueron aniquilados en la desesperación. Techtronica inicialmente quería salvar a ese científico, pero al darse cuenta de que no lo lograría, intentaron recuperar los datos de su ciberware. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Tras la muerte, un implante de ciberware también comienza a degradarse. Al final, solo recuperaron una pequeña cantidad de datos desordenados, que resultaron ser inútiles. Los ojos de Leo parpadearon. ¿No estarás insinuando que esos datos son los planos de la armadura potenciada de Militech? Como dije, es solo un pequeño fragmento, disperso e incompleto. ¿Pero por qué preguntar cómo llegó a mis manos? Rogue cruzó las piernas, disfrutando claramente de la expresión de Leo. Techtronica se dio cuenta de que no valía nada y simplemente lo guardó. Un amigo mío de esa corporación me copió un conjunto. No cuenta como espionaje corporativo cuando es un montón de datos basura que nadie quiere, ¿verdad? Mejor lo convierto en algo de dinero extra. Lo llevo. Dime el precio. Precio de amigo, dijo Rogue, ofreciendo una cifra que era básicamente una ganga. Y Leo pasó media hora en el puesto de Rogue. Un netruner de piel oscura entró desde afuera, deslizó una ficha por la mesa y se la entregó. Gracias, Nix, dijo Rogue asintiendo, y luego insertó el chip en su enlace neuronal para confirmarlo. Satisfecha, lo sacó y se lo dio a Leo. Él le transfirió el pago al instante y se quedó allí para revisarlo. No desconfiaba de Rogue, pero quería ver si estos fragmentos podían despertar algo en su mente. Insertó el chip en sus gafas tácticas, dejando que un flujo de datos se desplazara por su visión.
Como sospechaba, los archivos estaban demasiado dañados. Ni siquiera la ingeniería inversa serviría de mucho. Con razón Techtronica los abandonó. A menos que y sospechas que, a pesar de los datos incompletos, te dará un destello de inspiración y quieres gastar 100 puntos potenciales para obtener un plano mejorado. Apareció el aviso del sistema y Leo se animó al instante. Desde que supo que Smaser era el guardaespaldas de Yorinobu Arasaka, la presión lo había agobiado. Ahora sentía que empezaba a disminuir. En voz baja, dijo: sí. Has gastado 100 puntos potenciales. Has obtenido el plano mejorado. Armadura de exoesqueleto. Y Rogue, necesito tu ayuda para comprar algunos artículos. Leo le envió una lista de materiales para construir el exoesqueleto. Una mirada bastó para que Rogue frunciera el ceño. Esto no es barato. Costará más que reemplazarte todo el cuerpo con ciberware de 4ª generación. ¿Estás seguro? Ella no preguntó por qué lo necesitaba. Ya lo había adivinado. Leo no malgastó palabras. Te pagaré en 6 cuotas, más los intereses del préstamo comercial. Puede que se conocieran desde hacía tiempo, pero nunca era prudente dejar que el dinero arruinara una relación, sobre todo cuando estos materiales costaban más que un cuerpo completo de 4ª generación. Para ser justos, Leo se ofreció a pagar intereses. No hay necesidad de interesarse. Confío en ti. Eso es genial. Hablamos pronto. Durante los siguientes días, no ocurrió gran cosa. Leo y Yube, Haki y Lucky se encontraban de vez en cuando. Mientras tanto, Dexter tardó más de lo esperado en ultimar un plan. Tenía sentido. Entrar en el hotel de Arasaka no sería tan comido. Leo agradeció el retraso. Idealmente, Rogue reuniría los materiales necesarios para construir esa armadura de exoesqueleto antes de que Dexter estuviera listo, para que pudiera terminarla y estar completamente preparado cuando llegara el momento. Alrededor del mediodía de ese día, recibió una llamada. Supuso que era Rogue, pero vio que el nombre en la pantalla era Linari. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿No puedo llamarte sin un motivo? Leo permaneció en silencio, observándola a través de la holopantalla. Tras unos segundos, Linari suspiró. Bueno, tengo una razón. Ubicación, detalles del trabajo, salario. Ven al mercado callejero de Kabuki. Comeremos y lo conversaremos. Leo no la rechazó. Si lo que ella quería no era demasiado complicado, lo aceptaría. El plan de Dexter podía esperar. Y encontró a Linari en uno de los puestos callejeros de Kabuki. No llevaba uniforme, vestía ropa negra ajustada. Comieron y luego ella le pidió que condujera hacia el norte, al distrito industrial. Mientras estaban en el camino, le explicó el motivo de su llamada. Cerca de Ross Street y Dockyard, un grupo de carroñeros atacó a unas personas sin hogar, pero el NCPD no nos deja acercarnos. ¿Quieres deshacerte de ellos y crees que necesitas refuerzos, así que me llamaste?, preguntó Leo. Linari asintió. Así es. ¿Por qué no le pediste ayuda a nadie más del departamento? Suspiró. Están armados, así que perseguirlos implica un riesgo. Los altos mandos no lo aprobarán, así que mis compañeros no están dispuestos a meterse en líos. Si alguien resultara herido, tendríamos que pagar los gastos médicos nosotros solos. Incluso podrían despedirnos. Ya veo. No esperas que mate a estos tipos gratis, ¿verdad? Claro que no. Investigué cuánto cuesta una limpieza típica de los carroñeros. No te voy a dar menos. Pero, hizo una pausa. Solo soy una oficial. No gano mucho, así que tendré que pagar a plazos. Leo aceptó de inmediato. Bien. Las cuotas están bien. Scats merecía morir, y él recibiría su paga de una forma u otra. Era una situación en la que todos salían ganando. Puedes quedarte detrás de mí. Yo me encargo de ellos, dijo. Los carroñeros no representaban una amenaza real para él. Pero Linari negó con la cabeza. Nada de ataques directos. Seremos más astutos. Ya tengo un plan. Nos disfrazaremos de repartidores de pizza. En cuanto esos carroñeros hagan un pedido, le echaremos veneno a la pizza, se la entregaremos y dejaremos que el veneno haga el trabajo. Leo le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Genial. Aproximadamente media hora después, llegaron a la zona cercana a Ross Street y Dockyard, en el distrito industrial del norte. Linari encontró un punto estratégico desde donde podía vigilar la entrada a un centro comercial subterráneo a más de 1000 metros de distancia.
Era un sitio inacabado y abandonado. Muchas personas sin hogar solían alojarse allí hasta que un grupo de carroñeros los expulsó. Chapter 169. Chapter 169. Leo miró hacia la calle. Cualquier entrega de pizza a ese lugar pasará por aquí, así que en cuanto veamos al repartidor, nos pondremos en marcha. Tenía una pregunta. ¿Y si no piden pizza? Entonces no hay nada que podamos hacer. Llevo días observándolos y lo único que piden es pizza. Son ridículamente exigentes. Linari miró la hora en su teléfono. Ya es tarde. Esta noche estaremos de vuelta. Así que esperaron en el mirador, dejando pasar el tiempo. Llegó la tarde y cayó la noche. Muchas farolas estaban apagadas por abandono, y las que aún brillaban parpadeaban y zumbaban amenazadoramente. Leo miró su reloj. Eran las 7:30 p.m. Oficial Linari, ¿se da cuenta de que ya son las 7:30? Linari parecía un poco avergonzado. Tal vez comieron demasiado en el almuerzo y planean comer tarde. Leo se decidió. Si a las 9 aún no habían pedido pizza, irrumpiría él mismo. No iba a perder una noche entera cuidando a un grupo de ratas. Pero primero, la cena. De repente, Linari recordó que aún no habían comido. ¿Qué quieres? Pediré comida para llevar. ¿Qué tal una pizza ahí? A Leo le habría gustado una comida completa, pero aprovecharse de su compañero no era su estilo, y además tenían trabajo. Lo sencillo era mejor. Pizza, hamburguesas o panqueques callejeros. Entendido, dijo, y marcó a la pizzería. Al poco rato, llegó una pizza suprema de Wagyu. Al abrir la caja, se desprendía un aroma intenso y ahumado. Wagyu en lonchas finas, ligeramente curvadas en los bordes, rebosando jugos sabrosos. Tocino ahumado premium. Muslo de pollo. Mozzarella. Tomates cherry. Pimientos verdes. Piña. Ingredientes meticulosamente seleccionados y apilados. A Linari se le iluminaron los ojos y devoró una rebanada sin perder la compostura. La pizza desapareció en un instante. Y pasó otra hora y media volando. Eran las 9 p.m. Aunque los carroñeros hubieran estado atiborrados después de comer, ya tendrían hambre. Leo empezó a sospechar que ya habían salido del centro comercial subterráneo. Aún no lo había escaneado porque estaba a más de 1000 metros, fuera del alcance de sus gafas tácticas. Pero el hecho de que no hubieran aparecido en todo el día le hizo pensar que esas ratas podrían haber seguido su camino. Se puso de pie y bajó las escaleras. Vamos. Vamos a comprobarlo. Linari pareció alarmado. ¿Eso no los alertará? Leo no dejó de moverse. No te preocupes. No entraremos del todo. En cuanto estemos lo suficientemente cerca, podré explorar el interior por mi cuenta. Pero y a pesar de sus dudas, Leo ya estaba abajo, subiéndose a su bicicleta Fenrir. Bien, eso no. Por su tono, era evidente que si no subía, la dejaría atrás. Mordiéndose el labio, Linari decidió que esperar era inútil. También presentía que esos carroñeros se habían marchado. Quedarse quietos podría hacerles perder más tiempo y cualquier oportunidad de seguirles el rastro. Ella se subió detrás de él. Y 1000 metros no era mucho en una potente motocicleta. Enseguida, Leo y Linari llegaron al exterior del centro comercial subterráneo inacabado. Encendió el modo de escaneo de las gafas tácticas. Una luz roja se extendió, invisible para todos excepto para él. Cuando se recibieron los resultados, no se veía ninguna silueta humanoide roja, lo que significaba que el lugar estaba desierto. Se han ido, dijo Leo. ¿Eh? Linari se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? ¿No me crees? Te llevaré allí abajo, lo verás tú mismo. Sin esperar su respuesta, aceleró la moto y se dirigió a toda velocidad hacia la oscura entrada, ignorando las protestas de Linari para que se detuviera. En cuestión de segundos, detuvo al Fenrir. Mira a tu alrededor, dijo. No hay nadie. Finalmente notó lo silencioso que estaba el lugar. Si alguien hubiera estado merodeando, habrían dejado alguna señal. Luz, ruido, cualquier cosa. Pero los únicos sonidos eran su propia respiración y el zumbido del faro del Fenrir. Pero estuvieron aquí ayer, dijo atónita. Probablemente se fueron esta mañana, respondió Leo. Ya sea que vieran a Linari y se asustaran o simplemente decidieran mudarse, se habían largado. Se bajó de la moto para buscar pistas. Linari, igualmente reacia a rendirse, hizo lo mismo. Y después de unos minutos, se encontraron nuevamente donde estaba estacionado el Fenrir. ¿Encontraste algo? Preguntó Leo.
Linari tenía una expresión de disgusto. Unas porciones de pizza mohosas, ropa sucia y un usado, no terminó la frase. Era evidente que los carroñeros se habían llevado todo lo valioso, dejando solo basura. Suspiró, frustrada. Si te hubiera llamado antes y hiciste lo que pudiste, la tranquilizó Leo. Por lo que dijo, los carroñeros llevaban días allí. ¿Quién hubiera imaginado que se irían el mismo día que ella decidió traerlo? No fue culpa suya. A muchos policías del NCPD les daba igual despachar a los carroñeros. Linari al menos lo intentaba. Estaban a punto de irse cuando Leo notó algo. Sus gafas tácticas detectaron de repente dos siluetas rojas que se acercaban al centro comercial subterráneo. No solo pasaban por allí, se dirigían directamente a ese lugar. «¿Alguien viene?», murmuró. Linari miró reflexivamente hacia la entrada. Estaba completamente oscuro. No podía ver nada. «¿Cómo está así?», empezó ella. «Confía en mí», interrumpió Leo. Chapter 170. Chapter 170. Leo no tuvo tiempo de explicarle todo a Linari. Le hizo un gesto para que se escondiera y luego apartó su moto Fenrir de la vista. 2 minutos después, se oyeron pasos desde la entrada del centro comercial subterráneo. 2 carroñeros, linternas en mano, aparecieron en el campo de visión de Leo. Parecían exhaustos y no los vieron a él ni a Linari mientras bostezaban y se adentraban más en el interior. La voz de Linari llegó por el canal de su equipo. «Uno para ti, uno para mí. Entendido. Tú toma el de la izquierda, yo me encargo del de la derecha. Espera mi señal». Los 2 carroñeros pasaron justo por el escondite de Leo, sin enterarse. Por el canal del equipo, dijo: «Ahora, váyanse». Se abalanzó sobre el carroñero más cercano. Este se giró al oír el sonido, solo para recibir una patada en la cara que lo hizo girar por los aires. Si Leo no se hubiera contenido, ese golpe le habría roto el cuello. Aún así, el carroñero yacía en el suelo, aturdido e incapaz de reaccionar. Mientras tanto, Linari remató al otro Scarf. Los esposó a ambos, ajustándoles las muñecas a la espalda. Al principio, intentaron hacerse los duros y se negaron a decir nada. Pero los tipos realmente duros eran raros, sobre todo entre los Scarf. Leo estaba seguro de que no estaban hechos de madera. Cuando las palabras dulces fallaron, Leo recurrió a un método de interrogatorio más directo. Si seguían negándose a hablar, aplicaría lo que él llamaba burlonamente restauración de memoria de la CIA. En otras palabras, los golpearía hasta que cooperaran. Estos 2 no tenían cibersoftware costoso como implantes que modificaran el dolor, así que se derrumbaron antes de que sus caras se hincharan demasiado, apresurándose a soltar todo lo que sabían. Y su grupo tenía 2 líderes: Yelena Sigorova y Vladimir Chimerkovsky. Tras expulsar a las personas sin hogar, habían usado este centro comercial como base. Sin embargo, Chimerkovsky creía que quedarse allí era una mala idea y discutía a menudo con Sigorova. Al final, Sigorova cedió y decidieron marcharse ese mismo día. Leo se agachó frente a la pareja. «¿Dónde está tu nuevo escondite?». Temblando y aterrorizados, los 2 Scats respondieron: «Una fábrica abandonada cerca del paseo marítimo de Arasaka. Está a solo una pared de la propiedad de Arasaka». Leo asintió, satisfecho. «Si ya se mudaron, ¿qué hacen aquí atrás?». «Nos fuimos a toda prisa», dijo uno de ellos. Al llegar al nuevo lugar, Sigorova se dio cuenta de que había olvidado una laptop. «Nos dijo que volviéramos a buscarla». «¿Y dónde está ese portátil?». «Debería estar en su habitación», respondió rápidamente el Scarf. Siguiendo sus instrucciones, Leo subió por el andamio hasta una habitación en el 2º piso. Encontró una computadora portátil sobre un saco de dormir improvisado. Al regresar con ella, uno de los carroñeros le preguntó nervioso: «¿Ya está? Ya conseguiste lo que buscabas, y te lo hemos contado todo. ¿Podemos irnos ya?». Leo sonrió. «Claro. Te dejo ir ahora mismo». Un destello de luz fría atravesó la oscuridad. 2 cabezas, aún con expresiones de leve alivio, se desplomaron. Sus cuerpos se desplomaron en un montón. Linari no reaccionó. Ni la compasión ni la piedad tenían cabida para los carroñeros, la inmundicia de la ciudad. En cuanto los atraparon, su destino quedó sellado. Dejarlos ir solo les daría la oportunidad de extraer los órganos de más inocentes. «Salgamos de aquí», dijo Leo. Linari asintió. Subieron al Fenrir y salieron del centro comercial subterráneo. De vuelta en su puesto de observación improvisado, encendieron la laptop para revisar los archivos.
Tras investigar un poco, Leo encontró un vídeo oculto. Lo reprodujo a pantalla completa. Aparecieron dos individuos, un hombre y una mujer en lo que parecía un reservado de un bar. Linari abrió los ojos de par en par, sorprendida, al ver al hombre. Jefe Ford, ¿cómo pudo? Leo también lo reconoció. Lo había visto en la televisión. Era Henry Ford, el jefe del NCPD. La mujer debía ser Yelena Sigorova, líder de este grupo de carroñeros. En pantalla, Ford adoptó una pose burocrática. Señora Sigorova, nos conocemos desde hace tiempo. Sigorova parecía impaciente. Sí, sí. Vayamos al grano. ¿Qué quiere de mí el jefe del NCPD? Ford levantó la mano. No estoy aquí en mi calidad de jefe. Esto no puede quedar registrado. Sigorova arqueó una ceja. Comprendió claramente que se refería a trabajo sucio. Entendido. ¿Y qué? Ford eligió sus palabras con cuidado. Conoces el terreno en el distrito industrial del norte, ¿verdad? El lugar donde han estado merodeando las personas sin hogar. Sigorova pensó un segundo. ¿Te refieres a ese grupo que compró un trajeado sin valor? Ese no es un traje inútil, es un promotor inmobiliario. Pero sí, ese terreno. Mira, necesitamos que se vayan los vagabundos. ¿Crees que puedes ayudarnos con eso? Preferimos no tratar esto por los canales oficiales. Sigorova se dio cuenta de que Ford no actuaba solo. ¿Nosotros? Este no es tu asunto personal, ¿verdad? Ford se dio cuenta de que había hablado demasiado e intentó disimularlo. En fin, ¿puedes encargarte? El sueldo es negociable. Sin presionar más, Sigorova se encogió de hombros. Daba igual quién estuviera detrás de él, siempre y cuando le pagaran. De acuerdo. Ahuyentaremos a esos vagos. Solo asegúrate de retirar a tus patrullas para que no terminemos atropellándolos también. No hay problema, respondió Ford. El vídeo terminó ahí, pero Linari parecía más conmocionado que nunca. Ella siempre había asumido que Ford aceptaba sobornos para ignorar la brutalidad de los SCAF, pero ahora resultó que él era quien los había contratado en primer lugar, o al menos una de las personas involucradas. Leo vio su expresión y preguntó, ¿estás bien? Linari negó con la cabeza. No. Hizo una pausa y luego dijo, ¿sabes por qué me uní al NCPD? La mayoría lo hace solo para ganarse la vida. Unos pocos lo hacen por sus ideales. Creo que tú eres de los últimos. Una mirada distante se dibujó en su rostro. Mi familia dirigía una pequeña clínica. Tras la muerte de mis padres, la heredé. Incluso entonces, me di cuenta de que ejercer la medicina por sí sola no podía salvar Night City. Así que cerré la clínica, estudié mucho y finalmente me aceptaron en el NCPD. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglés. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido,
más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.